Amados hermanos, que el Señor le bendiga. Les saluda cordialmente el hermano Alejandro. Antes de expresar este mensaje, este audio, el cual yo quiero compartir, voy a orar al Señor para que, si voy a hablar de Dios, primero tengo que conversarle, tengo que estar en comunicación con Él. Así que voy a orar al Señor. Dios mío, a tu presencia voy a través de Jesucristo, tal cual soy, Señor. Dios mío, en esta tarde, Señor, en esta noche, ya de madrugada, Señor, en esta madrugada, Señor, ha nacido en mi corazón de predicar tu palabra, Señor. Guíeme, Señor. Tu palabra dice: los que son hijos de Dios son guiados por Dios. Y Padre bendito, una vez que te aceptamos en nuestro corazón, le diste, Señor amado, poder, Señor amado, paz, diste nombre de ser llamado hijo, Señor tuyo, Señor. Nos hiciste real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Tu palabra dice: los que son hijos de Dios oyen las palabras de Dios, y los que son hijos de Dios son guiados por Dios, Señor. Dios mío, Señor, a tu presencia, si no me estoy, Señor. Gracias, Señor, porque vos sentís tu caricia. Guíeme, Señor amado, a través de tu palabra, que tu palabra es como más dulce que la miel. Tu palabra es como martillo, Señor amado, que Padre bendito, que golpea, Señor amado, es como dos espadas de dos filos que penetran hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón del hombre. Señor, guíame, Señor. Úseme para, Padre bendito, para que alcanzar almas para tu nombre, para que las almas que escuchen en esta noche, Señor, puedan ser restauradas, bendecidas, Señor, fortalecidas, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en mí, Señor amado, y more, Señor, y use, Señor, para tu gloria, Dios mío, para alcanzar almas para ti, Señor. Padre bendito, tú has cambiado mi vida, Señor. Cada día más, Señor, puedo sentir tu presencia y quiero que otros más, Señor, puedan sentir esto glorioso, Señor, que es tu presencia, tu Espíritu, Señor, es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es tu Espíritu quien guía a toda verdad, a toda justicia. Es tu Espíritu, Señor, que llena todos los vacíos, Señor. Y todo esto te dejo en tus preciosas manos, en nombre de Jesús, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, mi hermano, que el Señor le bendiga. La palabra se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 6, y dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bueno, la palabra aquí en clara es decir que habla sobre el pecado, habla sobre la misericordia. Para nosotros corregir el pecado tenemos que ser misericordiosos. Con verdad tenemos que tener verdad en nuestra vida. Para entender este mensaje tenemos que primero entender qué significa misericordia, qué significa pecado, qué significa temor de Jehová. Misericordia es un regalo de Dios que no merecemos, pero Dios nos da. Dice la Biblia: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y podamos hallar misericordia y gracia. Dice la Biblia en el Salmo 89: hallé a mi siervo David, la ungí con mi santa unción. Y más adelante vemos que unos versículos más adelante dice: y puse en él misericordia. David, para ser hallado, para alcanzar misericordia, tuvo que ser hallado por Dios. Y aquí está la clave para que usted entienda. Otra cosa, la palabra pecado significa transgresión a la ley. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno, más hace lo malo, tal cosa es pecado. Dice la Biblia que en Isaías capítulo 1, versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El que cambia nuestro pecado en blanca lana, el que limpia nuestros pecados por su sangre. Dice la Biblia: quien cubre su pecado, esto no prospera, mas el que lo reconoce, se aparta, se arrepiente, te alcanzará misericordia. Para nosotros alcanzar misericordia tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un convertimiento, un cambio de dirección, entender que el pecado nos aleja de Dios. Dice que por el cuanto todos pecaron estaban todos destituidos de la gloria de Dios,
Y Jesucristo tuvo que morir para que nosotros alcanzáramos misericordia, alcanzáramos una nueva justificación. Él lo compró con su sangre y nos redimió para que nosotros tuviéramos una nueva relación con Dios. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos hace alejarnos de la presencia de Dios. Es por eso que en este día te quiero invitarte, amigo mío, que te alejes del pecado y que te acerques a Dios. Dice la Biblia: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Dice la Biblia que los hombres en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, antes que se levantaran los jueces, Jetro le dijo a Moisés que levantara hombres temerosos a la palabra para guiar al pueblo, porque no era justo que él juzgara al pueblo desde mañana hasta la tarde. Y era mucha la carga sobre él. Y levantó hombres temerosos a la palabra, levantó hombres como Ahó, Jefté, Astarot, Abimelech, Jair, Sangar, un hombre como tipo y figura de Sansón que mató más de 500 filisteos. Lo que Dios permitió en aquel tiempo es que Dios levantó hombres temerosos a la palabra, no solamente para pelear la batalla, sino que para pelear con los pueblos extranjeros, sino para sacarlos de la apostasía, porque a los hombres les gustaba cómo vivían los otros pueblos, les gustaban los países extranjeros, cómo ellos vivían en el pecado, vivían en deseos carnales, cosas que al hombre le gusta. Dice la Biblia que el hombre de continuo al mal. Génesis 6:5 dice que el hombre de continuo al mal, somos llevados al mal. Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado mentiroso, hacemos al Padre, porque la verdad todos los días pecamos. Pero dice la Biblia también que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que dice la Biblia también que sin santidad nadie verá al Señor. Ser santo porque yo soy santo. Es necesario que nosotros nos empezamos a apartar del mal y para que Él se acerque a nosotros y vivamos en el temor de Jehová y vivamos en la santidad de Jehová, vivamos en lo que Él quiere. Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 7, dije: inicuo su camino, el hombre impío sus malos pensamientos, y Jehová tendrá misericordia, en cual Dios mismo será amplio en perdonar. Cuando nosotros nos alejamos del pecado, el Dios mismo es amplio en perdonar y limpiarnos del pecado, nos perdona. David fue hallado por Dios y alcanzó misericordia, y puso Dios misericordia en él, porque fue hallado. Y como nosotros somos hallados, cuando nosotros cumplimos su palabra, cuando nosotros nos metemos a aguas profundas, a aguas de ese espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien nos redarguye. El Espíritu Santo es quien guiará toda verdad, toda justicia. Cuando nosotros lo ocupamos del Espíritu tenemos vida y paz, más cuando lo ocupamos de la carne es muerte. El pecado significa muerte, muerte espiritual, muerte. Pero cuando nos acercamos a Dios es vida, vida en el Espíritu. Es algo tan lindo estar agradable delante de los ojos de Jehová. Pero eso, amigo, no te apartes de Él. No te apartes de esta bendita bendición de sentir su presencia. Ese fuego que cala dentro de tu interior. Como decía el profeta Jeremías: me sedujiste, Jehová, me sedujiste, Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque había un fuego dentro de mi interior que quise soportarlo, que quise secarlo, pero no pude. Ese fuego, nosotros cuando somos sellados por su Espíritu, no hay nada que nos aleje de Él, aunque estuviéramos en el mundo, aunque, como dice el profeta Miqueas: tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque anduve en tinieblas, Jehová será mi luz. Tú, mientras hayas sido sellado por su Espíritu, aunque esté en tinieblas, Jehová te va a llamar, te va a buscarte, te va a envolverte, porque el Espíritu dentro de interior no te va a dejar tranquilo, porque el Espíritu Santo redarguye, quebranta, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo es quien nos convence. Cuando nosotros pecamos solamente traemos juicio sobre nuestra vida. Amigo mío, yo soy un joven el cual yo anduve en el pecado. Vivía en el pecado, vivía en la mentira, vivía en la vanagloria, vivía en los deseos carnales, vivía en los deseos sexuales. Era un hombre el cual yo era llevado por los ojos. Dice que por los ojos entra el pecado, y cuando el hombre
es seducido por Jezabel, cuando el hombre es seducido por nuestra propia concupiscencia, bajo nuestra propia carne, y cuando somos débiles, nos dejamos llevar. Y fui llevado por el alcohol, y fui llevado por las cosas del mundo. Dice la Biblia que el mundo pase sus deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne pasan, mas los que esperan a Jehová prosperarán. Dice que el joven se cansa y flaquea, mas los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí vemos que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Nosotros tenemos que decirle la verdad al mundo, que el pecado se corrige, que el pecado nos aleja de Dios. Pero tenemos que vivir en verdad también, tenemos que ser una carta leída, tenemos que ser obreros probados, que no tengamos de qué avergonzarnos, como dice la palabra en Romanos 12:1, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que vuestro culto racional. Dios quiere que nosotros seamos un cuerpo agradable, para que Dios habite en nuestro templo, para que Dios habite en nuestros corazones. Es necesario que seamos un culto racional. Dice la Biblia que Él ya no iba a habitar en templo hecho de manos de hombres, sino que iba a habitar en el corazón del hombre. Para que Dios habite en nuestra vida es necesario que nosotros vivamos en santidad. Vemos como el mundo, las cosas del mundo anuncian el pecado. Proclaman libertinaje, proclaman el pecado deliberadamente, como que el pecado fuera algo normal, como que las cosas del mundo fueran las cosas, los deleites de la vida, nos atraen al joven, atraen al hombre, pero solamente nos trae separación de Dios. Dice que hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Tenemos que ser como dice la palabra en Oseas 6:3, y proseguiremos a buscar a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Tenemos que estar dispuestos como el alba dispuesta a su salida, a buscar su presencia. Lo primero que hizo David cuando fue rey fue buscar el arca del pacto, porque ahí habitaba la presencia de Dios. Cuando él pecó, lo primero que él dijo: no quite de mí tu Santo Espíritu. David era conforme al corazón de Dios, aunque él pecó, pero era conforme al corazón de Dios, porque él lo que anhelaba era habitar con Dios en su presencia. Es maravilloso habitar en su presencia, tener una comunicación directa con Él. Dice que nosotros no sabemos pedir como nos conviene, que oramos mal, pero el Espíritu Santo ora con gemido indecible. Nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pedimos mal, pedimos cosas para nuestro propio beneficio, pero si nosotros oramos conforme al Espíritu que ora con gemido indecible, esa oración cambia, esos deseos cambian. Es por eso que tenemos que habitar continuamente con la presencia de Dios, para que en todo nuestro caminar nosotros seamos guiados por Él. No te aparte de su voluntad, no te aparte de su presencia. Dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y le hará. Todos los sueños de tu corazón Dios los va a guiar, te va a añadir a tu vida lo que tú quieras. Pero si tú alejas del pecado, si tú eres obediente, sabes, todos los días es una lucha espiritual que todos los días tenemos. Dice la Biblia que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de las regiones celestes. Es necesario nacer de nuevo, en agua y en espíritu. Dice que manifiesta solo la obra de la carne y manifiesta solo la obra del espíritu. La obra de la carne solamente hay disensiones, odios, mentiras, lujuria, hechicería, enemistades. Pero la obra del espíritu hay amor, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, paz, gozo, alegría. Dice la Biblia: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tienes que permitir vivir en el espíritu. ¿Y cómo vive en el espíritu? Cuando oramos delante de la presencia de Dios, cuando cantamos alabanza, cuando pensamos todo el día en Él. Muchos se han olvidado del primer amor, muchos ya han dejado el primer amor. Ya no andas corriendo como antes, ya no oras como antes, ya no hablas como Él como antes. Estás apartado de Él. Pero ya no es tiempo de perder el tiempo, sino que es necesario que la iglesia de Cristo tenga la lámpara encendida con su aceite. Que el aceite del Espíritu tengamos refresco en nuestro corazón.
Es necesario que la iglesia se avive, como decía el profeta Habacuc: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. Señor, es necesario que nosotros nos avivemos para que alcancemos esa misericordia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente acerquémonos a Él para que limpie nuestros corazones. Como tú te vas a alejar del pecado si no andas conforme al corazón de Dios, si andas conforme a tus propios deleites, conforme a tus propios deseos, y no andas conforme al corazón de Dios, andas conforme a tu propia voluntad y no andas conforme a la voluntad de Dios, para que limpie tu vida, limpie tu corazón. Es necesario que te metas al aguas profundas, como dice la palabra en el profeta Ezequiel, donde dice la Biblia que vio una visión donde salía del templo, salía una aguas que eran como se movedizan en la salutífera. Dice la escritura que mientras el agua le llegaba al codo, después le llegaba a la rodilla, después le llegaba hasta los lomos, y después veía que el agua solamente se podía pasar en río a nado. Esa agua profunda es lo que quiero decirte, esa agua que Jesucristo dijo: ven, y que tenga sed, venga y beba, que yo le daré del agua, el cual no tendrá más sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva que habla la Biblia en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores es sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a agua de corriente, que su hoja no cae. Esa agua de corriente, como dice el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de corriente me pastoreará. Es necesario que usted viva junto al agua de corriente para que le sea pastoreado, para que saque el pecado de su vida. Es necesario que viva junto a aguas de corriente. ¿Cómo va a limpiar su corazón si anda ocupado de las cosas del mundo, anda ocupado en su propio deleite y no ocupado en las cosas espirituales? Dice la Biblia, el profeta Ageo: meditad sobre vuestros caminos, recogéis poco, sembráis y no recogéis, no sembráis. Dice la Biblia en el profeta Ageo: meditad sobre vuestros caminos, sembráis y más no recogéis lo que sembráis. Ellos estaban ocupándose de edificar su propia casa y no edificar el templo que había sido destruido. Dice la Biblia que los asirios habían destruido su hogar, destruido el templo, pero ellos lo primero que hicieron fueron edificar su casa y no edificaron su propio templo. Es necesario que edifiques tu templo. ¿Y cómo lo edifica? Cuando empieza a buscar de Él. Dice la Biblia: buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis todo vuestro corazón. Clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario no solamente creer en Él, sino que padecer por Él, aunque nuestra carne es débil, aunque estemos sucios, aunque estemos llenos de heridas por el pecado. Usted tiene que seguir peleando y rajuñando y espigando, buscando de Él hasta que llegue a su presencia y los limpie. Y esa presencia te va a enamorar, te va a seducir y te va a llenarte al agua profunda, en el cual ya no vas a volver a querer ir al mundo, sino que vas a querer solamente correr a su presencia y hacer lo que Dios quiere, y te va a levantar lo que Dios quiere levantarte, como las águilas, moverte, correr para Él y ir volando como las águilas. Aunque se levante el cazador, aunque venga el cazador, tú no te va a alcanzar, porque vas a estar volando en su presencia. Lo que quiere el diablo es alejarte de Él. El diablo solamente busca matar, robar y destruir. Sus potestades, sus demonios te quieren alejarte de Él, pero tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la vida, el que dio su vida por ti. No menosprecéis la sangre que fue derramada, no menosprecéis más la sangre, porque es muy triste estar lejos de Dios, es muy triste entristecer el Espíritu Santo. Y si una vez lo aceptaste, ya no juegues mal evangélico, sino que verdaderamente sea un hijo aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. La verdad, nosotros somos de continuo al mal, pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer en el Espíritu de Dios.
Amigo, no desoiga de Cristo. El llamado sin tiempo golpea tu puerta y te dice: abandona el pecado, abandona tu pecado regalón, abandónalo para Él, para que vivas una vida en santidad. Entrégale tu santidad a Dios. Vas a ver cómo vas a tener una vida plena en su presencia. Es bonito habitar con Él. Es hermoso ser guiado por Él. Es hermoso que antes empieza a dar dones espirituales. Es hermoso habitar junto a la presencia de Dios. Es hermoso habitar junto a aguas de reposo. Es hermoso estar bajo su divina voluntad. Es hermoso, aunque quizás seremos vituperados, seremos perseguidos. Dice la Biblia: bienaventurados por a causa de su nombre, vitupieren, os persigan, os reciban toda clase de mentiras. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quizás el mundo los vitupiere, los persiga, pero vuestro galardón será grande en los cielos. El mundo va a pasar, las cosas del mundo van a pasar. Dice que en el mundo tendremos aflicción. Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es necesario que nosotros confiemos y andemos conforme a su voluntad. No importa lo que tú estés pasando. Quizás estás siendo procesado, estás siendo probado, pero tienes que confiar en Él y Él te dará la victoria. Porque así como lo hizo con Josué, Él dice la Biblia: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Quizás Josué peleó con los moabitas, quizás peleó con los filisteos, peleó con tantos, pero Dios los sacó a victoria. Como Moisés frente a Amalek, él levantó su vara, la vara de Aarón, y estaba Aarón y Hur levantando sus brazos y salió en victoria frente al pueblo amalecita. Como Sansón frente a los filisteos, donde pescó la quijada de asno con su espíritu y mató más de 1000 filisteos. Como Sangar, que mató más de 500 filisteos. Como Nehemías, que se levantó frente a los Sanbalá y los Tobías, que querían destruir el templo. Como David frente a Goliat, que lo derrotó lo mató con una onda. Así tienes que levantarte, pelear la buena batalla, aunque estés todo sangrando. Dios te dará la victoria, porque dice la Biblia que no es con nuestras fuerzas, sino con la del Espíritu. Tú no puedes vencer el pecado, sino la obra de ese Espíritu, su poder, su deidad. Porque nosotros, la verdad, somos naturales. Somos llevados al mal, nos gustan los deseos de la carne, nos gusta el pecado. A nosotros les gusta que nos digan que tú eres bonito, que tú eres precioso, que eres el mejor, que eres el más lindo, que tú eres el mejor y que eres un winner. Al hombre le gusta la vanagloria, pero no le gusta negarse a sí mismo. Y cuando nosotros nos negamos a sí mismos y entendemos que la gloria es de Dios y entendemos que el Espíritu Santo solamente puede cambiar nuestra vida y dejamos que Él moldee como el alfarero al barro, Él va a empezar a moldear nuestra vida y vamos a llegar. Algún día llegaremos a la estatura del varón perfecto. Algún día llegaremos con un cuerpo incorruptible de gloria a su presencia, y ahí vamos a ser juzgados por los buenos y los malos, las cosas que hemos hecho aquí en la tierra. Pero es necesario nacer de nuevo, es necesario sacar el pecado de nuestra vida, esos pecados regalones, para que te metas a las aguas profundas de su presencia. Este sería el mensaje. Dios le bendiga, amigo mío, que haya escuchado este mensaje. Así que espero que Dios le bendiga, le guarde, que tenga de usted misericordia, ponga usted paz. A la verdad, yo no tengo de qué gloriarme, porque hay de mí si no predico tu palabra. Es una bendición para mí entregar el mensaje, es una bendición para mí hablar de Él, porque Él me cambió. Él me cambió, Él me llenó con su presencia, Él me dio amor. Como nadie me ha amado, Él me amó. Y así lo puede hacer contigo. Aunque estés solo, pero si estás con Dios, vas a ser restaurado, fortalecido y llenar todos esos vacíos, todas esas trancas que has tenido en tu vida. A lo mejor tus papás se separaron, a lo mejor has tenido alguna experiencia mala en esta vida.
Pero Jesucristo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y te invito a que alcances esta salvación. Si tú no has aceptado a Dios en esta día, en esta madrugada, que ya son las 2:45, te quiero decirte que en el día de hoy, 30 de octubre, te quiero decirte que si aceptas a Dios, vas a alcanzar salvación. Dice la Biblia que con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se cree para salvación. Dice la Biblia que cuando Pablo fue encarcelado y le pregunta el encarcelero a Pablo, Señor, ¿yo cómo puedo ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por cuanto creíste, fuiste salvo. Es cosa de fe. Si tuvieran fe como grano de mostaza. Solamente dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tengas fe para que creas en Él, te arrepientas de tus pecados y entre la promesa de ese Espíritu Santo es quien hará la obra en tu vida y sacarás el pecado que te aleja de Dios y solamente te lleva a condenación. La Biblia dice en Deuteronomio 30, versículo 19, he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Escoge tú pues la vida como para ti, como para tu descendencia. En ti está la bendición o la maldición. En ti está la vida, la muerte, la vida eterna o la condenación eterna. Está en ti. Escrito está que está en ti. Así que yo te invito a buscar de Dios y Dios te bendiga mucho y que haya restaurado tu vida espiritual. Bendiciones. Se despide el hermano Alejandro, un humilde servidor de Cristo y quiero solamente hacer su voluntad. Así que muchas bendiciones.